tal? Gracias por estar con nosotros en el programa Hablemos de Justicia que se transmite a través de las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura. Hoy tenemos como invitada a la doctora Cintia Carrasco, subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura. Gracias por estar aquí, doctora. Resulta que el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad, expidió la política de género en la Administración de Justicia Especializada en Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes o miembros del núcleo familiar y sus herramientas de aplicación. Vamos a hablar de este tema muy importante. Doctora Carrasco, gracias por estar con nosotros. Que nos explique, por favor, en qué consiste esta política. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Con gusto, muchas gracias por la invitación. La política de género en la Administración de Justicia Especializada en Violencia tiene varios ejes de acción y consiste en una serie de herramientas y de instrumentos para poder garantizar que la atención de las víctimas de violencia, desde el momento que inician su contacto con el sistema judicial hasta el momento en que salen del sistema judicial, pueda ser no solo con calidez, sino con enfoque de género. Bueno. Que sea una atención no revictimizante y que puedan ser tratadas en condiciones de dignidad y de igualdad en sus derechos. Y para ello garantizar que hay una reparación a su proyecto de vida que ha sido vulnerado por las violencias de género que las atraviesan. Así que esta política de género es muy importante porque está dirigida a todo el sistema de justicia para poder dar un servicio mejor a las víctimas de violencia. Qué excelente, qué buenas noticias del Consejo de la Judicatura a todo el país. Doctora Carrasco, ¿cuáles son los ejes de esta política? Bien, los ejes de la política, por un lado, tiene que ver con el tema de fortalecimiento de las capacidades de los operadores y servidores judiciales. Es decir, la política está estableciendo que se pueda implementar un plan de formación de especialidad que consiste en una malla curricular completa de 600 horas académicas y 7 módulos de formación para poder tener los ejes más importantes de la formación en estándares nacionales, internacionales y aplicación de la perspectiva de género de todos los servidores, desde el juez, la juez, el fiscal, el defensor público, hasta el ayudante de primera acogida que actúa el momento que la víctima llega a la unidad judicial. Otro de los ejes fundamentales es el fortalecimiento del sistema pericial. El sistema pericial son órganos auxiliares de la función judicial. Es el segundo eje. Es el segundo Perfecto, eje. Vamos. Y lo importante es que los peritos internos y externos que actúan en casos de violencia puedan tener un enfoque de género desde la profesión de cada uno, pero puedan conocer y aplicar las particularidades que necesitan las víctimas para ser tratadas adecuadamente. El otro eje importantísimo es el eje de automatización y transformación digital. Este eje lo que permite y consiste es que podamos acortar los tiempos largos cuando se hacen procesos manuales y podamos caminar hacia que los procesos judiciales en violencia se vayan haciendo digitalizados, se vayan automatizando. Un ejemplo muy práctico ahí es las medidas de protección. Las medidas de protección son órdenes que da una autoridad competente para que la víctima cese la violencia que está viviendo y se le proteja. Estas medidas de protección pueden ser otorgadas por tenientes políticos, juntas de protección de derechos y solicitadas por fiscales, pero todas las medidas tienen que ir hacia los jueces de violencia para que hagan la ratificación judicial. Oye, ¿es de fácil acceso, Cintia? Hoy es de fácil acceso por el tema de automatización, porque todas estas autoridades que dan medidas de protección y deben conectarse con el juez tienen disponible ya el módulo virtual de medidas de protección, que lo que logra es que se conecten de manera directa, se ingrese la medida al sistema digital y el sistema se sortee con un juez y por lo tanto el tiempo que tomaría dar la medida de protección de manera presencial, que sería de hasta una semana, se acortaría al máximo de las 12 horas. Perfecto. El cuarto eje nos falta, ¿verdad? Así es. El cuarto eje tiene que ver con la apertura de canales de atención directos desde el Consejo de la Judicatura y el fortalecimiento de la participación ciudadana para las usuarias y los usuarios de las unidades de violencia. Ahí tengo una inquietud, Cintia. ¿Hay esos canales de comunicación para las víctimas de la violencia de género? A ver, si detallamos estos canales de comunicación sería muy importante para que la gente conozca y pueda comunicarse. Y también, ¿desde cuándo van a estar habilitados estos canales? Cintia, por favor. Los canales de atención son 3. Primero, una línea de mensajería instantánea que está disponible
al igual que los otros canales, desde el 2 de octubre del 2023. 2 de octubre habilitados. Del 2023, desde el 2 de octubre. habilitados, Perfecto. así es. Después tenemos un formulario para quejas de las unidades de violencia y el otro canal es el correo electrónico institucional específico para quejas en las unidades de violencia. Estos 3 canales van a estar disponibles, como digo, desde el 2 de octubre y lo que vamos a lograr es que cuando las usuarias de las unidades de violencia se encuentren requiriendo el servicio de justicia y no encuentren una respuesta efectiva, se comuniquen por estos canales y estos canales nos permitirán, como Consejo de la Judicatura, en el marco de nuestras atribuciones, tomar las medidas para que la atención sea efectiva y si es que no se da, poder iniciar los procedimientos disciplinarios que corresponden. A ver, si podemos decir el número telefónico, la línea de mensajería y el correo. Como decíamos, eso va a estar disponible desde el 2 de octubre con el número específico, el correo, con el fin de que sea colocado en todas las unidades judiciales a qué números al que se pueden comunicar. Siga entonces la página web y las plataformas digitales del Consejo de la Judicatura. Cuando estén habilitada esta línea de mensajería, vamos a estar informando. Cintia, las estrategias que van a usar para la implementación y desde cuándo se va a implementar esta política. Bien, las estrategias de implementación, lo más importante creo que es ese aspecto, porque si la política está declarada, además tiene herramientas de aplicación, lo clave para la ciudadanía es que puedan tener una forma efectiva de que se haga práctica. Así que tenemos una estrategia que estamos planificando y es que toda la implementación de la política de género cuente con participación ciudadana. Y eso implica que haya una vigilancia y un control social desde la ciudadanía, desde las organizaciones de mujeres, en acompañamiento de cada uno de los directores provinciales de las 24 provincias de la Judicatura y las otras instituciones para poder implementar esta política. Pero además son 15 las herramientas que están aprobadas para la aplicación de la política de género. Es decir, en cada herramienta tiene especificado el paso a paso de lo que se debe cumplir para aplicar la perspectiva de género. La estrategia de implementación es hacer pilotajes en las provincias que tienen mayores índices de violencia, donde vamos a colocar indicadores de gestión que va a permitir evaluar si la política se está aplicando o no y poder tomar los correctivos necesarios. Perfecto. Cintia, para esta implementación entiendo que se realizarán mesas de trabajo en provincias y demás. Así es, precisamente está dispuesto en la política que se declara prioritario que se pongan en funcionamiento las mesas de justicia y género. Hay una metodología de funcionamiento de las mesas y estas mesas lo que permiten es que confluyan todas las organizaciones y puedan hacer el control social de la política. Así que desde este momento ya los directores provinciales tienen la disponibilidad o la disposición de poder implementar las mesas de justicia y género. Cintia, este es un esfuerzo de esta administración del Consejo de la Judicatura también, bajo esa línea se ha trabajado. Así es un esfuerzo de poder tener la disponibilidad de un conjunto de herramientas, de una política integral, y es integral porque está trabajando en todos los ejes de la Administración de Justicia. Y precisamente desde la implementación de la Ley de Violencia en 2018 hasta acá, que han transcurrido un poco más de 5 años, podemos contar con una política que no es solo declarativa, sino que es práctica, porque tiene las formas de hacer efectivos cada una de las declaraciones que están dichas. Perfecto, gracias. Qué buenas noticias. Antes de terminar, ¿algo más que agregar? Las cámaras son suyas, Cintia, por favor. Muchas gracias, Giovanni. Sí, y es que podamos conocer sobre lo que contiene esta política porque está previsto que desde el inicio en que una víctima ingresa a la unidad de violencia se pueda hacer un análisis de riesgo. Esto es muy importante agregar. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo nos va a permitir evitar y prevenir los femicidios. Así que a todas las usuarias del sistema de justicia, cuando acudan a una unidad de violencia, recordemos, tienen derecho a que se les trate con dignidad, a que no se les revictimice y que se haga el análisis de riesgo con una ficha de información que permita al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos y evitar la escalada de la violencia. Muy bien, gracias a la doctora Cintia Carrasco, subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura, y gracias a ustedes por acompañar este programa de Hablemos de Justicia.